Pues eso es una pequeña introducción, ¿sí?, de la energía solar, pero lo titulé hace tiempos Hablando con el Sol, ¿sí?, por X o Y razón. Sí. La charla está centrada en una introducción, en algunas cuestiones de la energía solar, pero como les digo, es introductoria. Tan es así que es una preocupación y es un nuevo interés, debido a que a futuro las civilizaciones se van a medir por la manera en que genera, ¿sí?, utiliza y transforma la energía. Mucho antes las tecnologías o las civilizaciones se medían de cómo transformaban sus herramientas para la cotidianidad. Ahora cambió radicalmente y es la manera como transforma y usa la energía. Pues este es el único sol que tenemos. Y este sol que tenemos, ¿sí?, pues está en la mitad de la edad, 4.500 millones de años. Le quedan otros 5.000 años, pero es un decir que le quedan 5.000 años, porque en unos 1.000, 2.000 años él comenzará a hincharse, ¿sí?, y va a comenzar a destruir los dos planetas que tiene más cercanos, y el tercero, que es la Tierra, pues vamos a tener problemas. De todas maneras, ¿sí?, a futuro, muy lejano, la Tierra es un hogar transitorio. Es la estrella más cerquita que tenemos. La siguiente estrella pues se conforma de un cúmulo de estrellas del Alfa Centauri, que son varias ahí. Y prácticamente toda la energía, ¿sí?, que soporta toda la biología y que soporta lo que somos, proviene del Sol. Tanto elementos, componentes, como la misma regulación de la temperatura. Esto es lo que necesitamos conocer de alguna manera, y es lo que denominamos el espectro solar. Este espectro solar se compone de radiación ultravioleta, radiación en la parte visible y radiación infrarroja. Lo que estamos utilizando para hacer la conversión de la energía es este 47% visible, que prácticamente se usa en los sistemas fotovoltaicos para hacer conversión de energía radiante a energía eléctrica. El otro 47%, que es prácticamente el que sostiene de alguna manera la vida, ¿sí?, es el infrarrojo, es el calor. Pero ese también lo podemos utilizar para generar energía fototérmica. Bien. Podemos medir la temperatura de los cuerpos con ecuaciones sencillas, digámoslo así, a tal punto de que nosotros podemos estimar tanto la temperatura del Sol como los cuerpos, y mucha de la tecnología derivada para medir temperatura a nivel industrial y a nivel de salud, que es no invasiva, se hace con radiación, mirando la radiación solar. La temperatura del universo es 2.7 grados Kelvin. Ese es un problema terrible si queremos buscar ir a vivir a otro lado, porque la estrella más cercana es el Sol y la siguiente está a más de 4 años luz. O sea que la dificultad que tenemos si queremos buscar otro tipo de vida es que prácticamente vamos a estar en un universo a muy bajas temperaturas. Este es el espectro de radiación solar, y nosotros nos vamos a centrar en la parte del infrarrojo, visible y ultravioleta. El ultravioleta por ahora no se utiliza mucho para generar energía, debido a que es un 7% de todo lo que viene del Sol. 47 es visible, 46 es infrarrojo y 7 es ultravioleta. De hecho, esperamos que no llegue más radiación ultravioleta, porque es un problema para la gradación de los sistemas vivos como los conocemos, ese 7%. Y entonces pues nos ubicamos aquí en esta franja muy chiquita, que es la parte visible e infrarroja.
Como le digo, la parte fotovoltaica, que es la que conocemos de los paneles solares, estamos utilizando la parte visible, un poquitico de infrarroja. Con eso estamos generando energía para las granjas solares y para ese tipo de cosas. Pues aquí hay experiencias, no sé, la sonda Cassini se lanzó en el 97 para buscar posibilidades de vida en una de las lunas Titán. Hay una película ahí, ¿no? El problema fundamental de enviar este tipo de sondas es la energía para hacer dispositivos autónomos. Y la única energía disponible o es nuclear, por aquello de minimizar el tamaño y el peso, o la solar. Pero cada vez que nos estamos alejando de la Tierra, tiene menos disponibilidad de sol. Finalmente es una sonda que sobrevivió unos 20 años tal vez, y en el 2012, ¿sí? En el 2017 se estrella contra Saturno para buscar vida. Finalmente todavía no lo sabemos, ¿sí? Bien, una sonda que es la Voyager 1 y la 2 lleva 47 años en el espacio. ¿Cuál es el problema fundamental de enviar sondas? La energía. Se perdió comunicación en 2025. ¿Por qué? Porque ella salió del sistema solar. Y como no tiene posibilidad de capturar energía a través del sol, tiene reservas a nivel nuclear. ¿Para qué? Para soportar sobre todo temperatura. Porque recuerde que estamos a 2.7 grados Kelvin. Y un problema fundamental de las ondas cuando salen bajo la influencia del sol es la temperatura para que ese instrumento funcione. Bien. Ahí está el problema fundamental cuando hablamos de nuestro sol. Fíjese que la Tierra tiene este valor del número de vatios por metro cuadrado que le llegan a su superficie. Si vamos a ir a Marte a colonizarlo, tenemos un problema porque la radiación ha disminuido menos de la mitad. Entonces podíamos colonizar Marte, pero tenemos una dificultad. ¿Cómo generamos energía? La única forma es o nuclear, pero solar está un poco complicado porque tenemos la mitad de lo que puede llegar a la Tierra. ¿Y qué decir de estos que están aquí? Después de Marte, de aquí para allá, Júpiter y todo eso, prácticamente la energía solar es mínima, prácticamente no existe. Ese es el problema fundamental de las ondas cuando le enviamos más allá de Marte. La energía solar pues es, digamos, desde el punto de vista de la existencia humana, podríamos decir que comparados periodos, prácticamente podemos decir que ha existido hace mucho tiempo y existirá en el futuro. Entonces la podríamos decir que es inagotable, comparada con la existencia humana. ¿Es limpia? ¿No es limpia? Pues renovable sí, porque todos los días esperamos que más o menos durante otros 1000 años o 2000 años, pues el sol se comporte regularmente y todos los días salga cada 24 horas, por decir algo. Digamos que es renovable, pero ¿es limpia? No existe ninguna energía limpia, ninguna. La termodinámica prohíbe eso, porque en toda transformación energética, ¿sí?, no hay una transformación 100%. Entonces no hay energía limpia. ¿Qué podemos decir de la parte solar? Depende de cómo la transforma. Si la transforma en energía fotovoltaica, en principio podríamos decir que es la menos contaminante, ¿sí?, pero no es limpia. ¿Por qué no es limpia? Porque en este momento, para producir un panel de unas dimensiones estándar, general consume una cantidad de energía que ese panel, para recuperar esa energía, necesita funcionar 2 años. Ahora, el otro problema fundamental es que la estructura de los paneles involucra otro tipo de materiales que volverlos a reciclar es un problema. Un panel no se puede reciclar completamente, solo el 5%. ¿Y qué es el 5%? La estructura metálica, que es el aluminio, que es fácil. Pero destruir esas celdas, volver a cristalizarlas, volver a romperlas, vamos a gastar más energía volviendo a obtener el silicio en su manera metalúrgica para poder, ¿sí? Entonces fíjese que es un ciclo que no tiene sentido. ¿Es limpia? Pues no es limpia, ¿sí? La energía más limpia
es la que usted nunca genera. Así de sencillo. Este es un problema. Mire, ¿cuántos paneles hay en el mundo? 3.000 millones de paneles instalados para un panel por medio de 500 vatios. Pero no todos son de 500, hay unos de 200, etc. ¿Qué significa más o menos así? Que si hay 9.000 millones de personas, cada persona tiene responsabilidad en estos momentos de un panel. Y tenemos un problema también de reciclar. En Barranquilla deben haber unos 10.000 paneles, ¿sí?, de recambio que los están vendiendo y nadie los compra. Bueno, los compra el que no sabe. Y se los venden regalados, lléveselos de ahí. Hay 10.000 paneles todavía embolatados ahí como una especie de basura. Posiblemente en el futuro, pues, lo mismo que pasa con las baterías. Las baterías las encontrábamos botadas en los basureros y hoy podemos reciclar casi el 95% de una batería, ¿sí?, de plomo. Bien, entonces tenemos este problema fundamental. Pues inagotable sí es, no genera CO2, pero no genera CO2 en su funcionamiento, pero en su producción sí. Para producir un panel, en todo ese proceso térmico, genera equivalentemente CO2. Bien, ¿por qué ha cobrado tanto interés? Porque afortunadamente hay un material que es el silicio, que es el fundamento de los paneles fotovoltaicos, y el segundo elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno. Y lo puede encontrar de cualquier lado, ¿sí? Y eso ha dado pie de que eso baje los costos, se escale la producción y no tengamos problemas de estar buscando el silicio. Lo que sí tenemos problema es para las baterías. Más adelante les vamos a contar. El silicio es el más abundante. La energía solar no contamina ni contribuye al calentamiento global. Lo puse de manera de pregunta. Me preocupa porque a veces se vuelve una especie de moda decir que la solución para la contaminación y para el problema de calentamiento global es que todos coloquemos sistemas fotovoltaicos. No es así. El impacto directo en todo este tipo de cosas, las baterías es un problema fundamental. Esto, mire los paneles aquí. Ya es un problema, ¿sí? Y cuando hay una moda es el problema. ¿Por qué entran en juego las baterías, que es un problema crucial y constituye casi el 50% del costo de los sistemas fotovoltaicos? ¿Por qué entran las baterías? Por la manera en que consumimos la energía. La mayoría de demanda energética de nosotros está centrado al inicio de la mañana, sí, entre 7 y 9 más o menos, y al final de la tarde, pero esto era hace 10 años. Esta curva de aquí cambió, porque la gente se vuelve más nocturna en su trabajo, esto se vuelve más ancho. Pero la generación o la disponibilidad del sol la tenemos es en esta franja. Entonces hay un problema entre lo que generamos y lo que consumimos, sobre todo en los horarios. ¿Qué hacemos? Pues todo este excedente que se genera la tenemos que guardar de alguna manera. Y por eso utilizamos las baterías. Pero no necesariamente las baterías. Hay un nombre general técnico que se llama los acumuladores. Entonces a veces uno piensa que es que los sistemas fotovoltaicos tienen que funcionar con baterías. No. Este es el problema fundamental de las baterías. Y ahora va la eficiencia, la cantidad de carga que podemos guardar y la rapidez. Por ejemplo, los carros eléctricos tienen un problema y es la capacidad de carga que yo puedo meter ahí en las baterías y la rapidez con que lo puedo cargar. Si se me acaba la carga, no voy a esperar 2 días para cargar mi batería. Entonces se ha reducido a tal punto que ya en 1 hora lo carga completamente. Pero ese tipo de materiales tiene un problema. Conseguir ese tipo de materiales que por lo general es en sales, ¿sí? La mayor concentración de ese tipo de materiales, como los litios, se encuentran en los páramos o a una altitud tal, como en Bolivia, que era para procesar esas sales de litio, usted destruye el medio ambiente, porque la cantidad de agua que tiene que emplear por cada gramo de litio es brutal. Entonces hay problemas sociales, hay problemas sociales en Bolivia, en Chile, en parte de Argentina,
porque esos sitios donde están extrayendo el litio, pues las comunidades prácticamente se están quedando en agua, porque necesitan el agua para procesar y sacar litio de ahí. Ese es el problema fundamental. Entonces, hay otro tipo de acumuladores, que no necesariamente son baterías, dependiendo de la capacidad que va a guardar. En ese boom de la energía fotovoltaica, la gente está explorando cuestiones diferentes al tipo de batería electroquímica que conocemos. Entonces hay acumuladores, por ejemplo, como grandes volantes de inercia, cuestiones mecánicas donde uno guarda energía ahí, cuando la necesite, pone ese volante a funcionar. Hay muchas maneras de guardar. ¿Cuál es el problema fundamental? Que ese tipo de acumuladores, pues no los puede hacer una persona en su casa, sino es una cuestión de tipo institucional, porque son muy grandes, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de cosas. Inclusive, aquí hay cuestiones como el almacenamiento por bombeo. Yo podría tener una granja solar y no utilizar toda la energía. ¿Qué hago el resto de energía? Utilizo unas bombas para ir a guardar agua más arriba, y esa agua que guardo más arriba la puedo utilizar para las hidroeléctricas que ya están. Entonces, ese tipo de cosas que pueden suceder. Pues podemos generar la luz, pero no tiene sentido que nosotros, digamos, de una manera, por decirlo así, sintética, o generemos luz porque consumimos más energía en generar luz para metérsela a los paneles. Por eso tenemos nuestro sol. Pero el sol no es el único que tiene la potestad de generar energía de manera lumínica. Se puede hacer a través de diferentes reacciones químicas. Y hay un problema de eficiencia. El 40% de la energía que se consumía residencialmente, un poquito más atrás del 2015, yo creo que más atrás, por no sentirnos viejos, era de tipo luminaria, o sea, los bombillos. Pero los bombillos que se utilizaban mucho más atrás era bombillo de filamento. Y cada bombillo de filamento, por ejemplo, de 100 vatios, el 95% de esa energía producía calor. Usted lo tocaba y se quemaba. Y el 5% era luz. Su funcionalidad era la luz, pero estaba generando era calor. Cuando se inventan los LED, las luminarias tipo LED, resulta que los LED, la energía que yo le doy genera 95% luz y el 5% calor. Claro, eso me beneficia. Entonces el boom de la energía fotovoltaica se impulsó debido a que la mayoría de gente, casi todos en estos momentos, hemos cambiado a un tipo de luminaria que es mucho más eficiente. Y el 40% del consumo de las casas eran luminarias. Pero aún tenemos un problema residual. Y es un problema de salud. Parecería ser que la tecnología, entre comillas, ¿sí?, va en contra un poco de la salud. Porque estas luminarias tienen un problema. Emiten mucho en el azul. Y ese problema en el azul genera problemas visuales y problemas de piel. Entonces la eficiencia, supongamos que la hemos mejorado. Pero si hemos mejorado la eficiencia, tenemos un problema cultural en el consumo energético. Parecería que a medida que tenemos más posibilidades de tecnología y de maneras de generar nuestra energía, cada vez nos desbordamos más en el consumo. Nos volvemos más como una gula energética. Entonces fíjese que ahora la mayoría de residencias, casas, pues no tienen un televisor, tienen 2, 3, 4. Uno en cada cuarto, uno en la sala, uno donde sea. Tiene una cantidad de dispositivos, ¿sí?, porque seguramente son más eficientes, pero a contra de eso, son más eficientes, pero colocamos más equipos. Entonces, esto no se detiene. Este es el consumo primario de un país, por ejemplo, Colombia, que es el consumo primario, toda la energía, ¿sí?, que genera el país. Como sea, carbón, fósil, energía solar, todo el tipo de energías. Y se divide por el número de personas. Entonces, vea que tenemos un valor aquí de 500 teravatios. Si usted lo compara con Estados Unidos, pues parecería que prácticamente nosotros como que somos menos gulos o menos, tenemos menos gulas que por aquí.
Y entonces hay unos conceptos que para mí son un poco erróneos. Y es que el desarrollo de un país se mide por la cantidad de consumo energético. Entonces, desde este punto de vista, pues Estados Unidos está allá. Pero hay países de Europa cuyo consumo energético es mucho menor, porque hay una cuestión cultural. Y la cuestión cultural es dejar el consumismo energético desbordado. Si no hay paneles solares, no hay energía nuclear, no hay ningún tipo de energía que solucione el problema. El problema fundamental a veces es un problema de consumismo y de culturalidad. Bien. ¿Qué ha beneficiado los sistemas fotovoltaicos? Que cada vez son más baratos. Un panel hace 20 años podía costar por ejemplo, un panel de 100 vatios, hace unos 10, 15 años podían costar $1.500. ¿Sí? Ahorita lo puede conseguir por $100, $70, $80, quitándole todos los procesos de comercialización. Entonces, es tan abismal como ha disminuido los costos de los componentes básicos como la celda, que prácticamente eso hizo que se escalara. Ahora es muy sencillo conseguir paneles solares. ¿Cuál es la dificultad? Las baterías, pero como le digo, no necesita baterías para instalar un sistema fotovoltaico. Usted no es el único el sol no es el único que tiene la potestad de generar energía. Los seres vivos generan energía, como este tipo de cosas, a través de proteínas. Pero la preocupación que yo tengo es a veces la locura de la misma tecnología. Podemos transformar la energía, y espero que esto nunca se dé. Son ideas para hacer iluminación pública. ¿Y cómo haríamos iluminación pública? Pues inyectando nuestros árboles con este tipo de proteínas para que alumbren. Pues no sé. Entonces no tenemos la única potestad. La tecnología avanza y las luminarias tienen un problema porque la vista tiene una sensibilidad en el azul muy chiquita, pero resulta que la mayoría de bombillos tiene un componente de azul muy fuerte y nos está generando problemas visuales. Entonces lo puse ahí porque es bueno tener en mente eso. La radiación no solo es aquella radiación que viene directa del sol, sino aquella que se puede reflejar. Toda la podemos capturar para generar ese tipo de energía. Colombia es un país privilegiado, pero en Latinoamérica el país que marca la pauta es Chile, un poquito con México, ahorita se mete Brasil, en sistemas fotovoltaicos. Es privilegiado en cuanto a radiación, ¿no? Mira, radiación. Y aquí hay unos valores de la cantidad de radiación. Pero ¿qué podemos leer de ahí? Que por ejemplo en La Guajira, desde el punto de vista económico, rentable, logístico, es más beneficioso generar energía fotovoltaica. Pero en el Pacífico tenemos dificultades. Si usted coloca un panel para generar una energía aquí tiene que colocar 4 paneles para generar la misma energía. Entonces hay problemas donde no es tan viable colocar los sistemas fotovoltaicos. ¿Qué hacemos? Más adelante es la idea mi opinión, de qué podemos hacer para ese tipo de cosas. Aquí está Chile, por aquí, está México, Nigeria es uno de los países fuertes también, y aquí de los países de Europa está Alemania, pero a Alemania le cae la 4ª parte de energía de radiación solar que le cae a Colombia. Y es otra concepción, ¿sí?, de cómo transformar y utilizar ese tipo de energías. Mostré porque me parece importante. Este es un mapa térmico, pero en ese mapa térmico resulta que hay en la parte del Ecuador ese tipo de radiación. El mar se convierte en un regulador térmico del planeta. Y cuando la temperatura se incrementa medio grado, 1 grado, comienzan a desaparecer las especies del mar. Y eso desencadena un problema. O sea que el cambio climático no es simplemente meter más CO2 o menos CO2, sino regular un poco la manera en que generamos y utilizamos la energía. Esto es en 2019. Qué pena puse el 2019. ¿Cómo se genera la energía?
Por ejemplo, en el 2019, esta naranja que está aquí es carbón, porque aún generamos electricidad con carbón. Colombia generamos electricidad con carbón. Todavía tenemos plantas térmicas. ¿Sí? Esta es derivados de petróleo, esta que está aquí. Y eólica no aparece por ningún lado. 2019, después del COVID se disparó. Y resulta que ya estamos el 4% de este país generando energía con eólica y fotovoltaica. La tecnología del silicio es relativamente sencillo, es escalable a tal punto de que es tan barato, es algunas décimas de euros comprar una oblea, ¿sí? Pero ese no es el problema, ¿sí? El problema está en el almacenamiento. Esto ya está prácticamente solucionado. Cuando hablamos de energía solar, en este momento hay dos principales transformaciones de esa energía. Una es transformar la energía radiante a través de los paneles fotovoltaicos y producir electricidad. Y la otra es capturar esa energía radiante y generar incremento de temperatura en un fluido activo como el agua. En otras regiones al norte y al sur, la mayoría de consumos, a veces en ciertas épocas 70-80% del consumo, es acondicionamiento térmico. En el norte hace mucho frío, hay que conectar calentadores. Pues afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, muchos de esos calentadores funcionan a base de gas, pero hace muchos años funcionaba a base de eléctricos. Entonces tenemos un problema de calentar. Entonces no necesito hacer esta transformación. Lo único que necesito es tomar la energía infrarroja, utilizar estos paneles fototérmicos y hacer el acondicionamiento térmico. Entonces hay dos formas. Calentar un elemento activo, en este caso el más usado es agua, o generar electricidad. No todo lo que necesitamos es energía eléctrica. Necesitamos acondicionamiento térmico. Solo que como estaba la tecnología antes, para tener acondicionamiento térmico necesitaba utilizar electricidad. Calentar una ducha por medio de una resistencia o cocinar por medio de una resistencia. Pero ahí está el gas en ese cuento. Ahora, una de las preocupaciones también está en que hay cuestiones tan sencillas para implementar que no todo es necesario obtener energía eléctrica o energía térmica. Es usar la energía sin transformar. Entonces, puede ser un poco irónico, ¿sí? Usted subir al P a las 2 de la tarde y tener que prender las luminarias o los bombillos para poder dictar clase. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es la forma de utilizarla tal como es sin transformarla? Hay tubos que se llaman tubos solares. Toma esta energía y la direcciona al sitio donde es. Por acá se ve. Esto es para una industria, esto para los baños, ¿sí? Y usted puede conjugar, tomar energía por medio de una lente, llevarla por medio de un tubo y iluminar sus cuartos. Entonces, no solo es pensarla, sino tomarla directamente y condicionarla. Uno quisiera tener aquí tubos solares que le puedan acondicionar ese tipo de cosas. Estas son industrias, porque las industrias que laboran prácticamente en jornada diurna, pues tienen como un poco de bombillos, una cantidad de bombillos prendidos, y últimamente están optando por utilizar estos sistemas de tubos. ¿Cuál es la dificultad? Hace 2 años el metro de ese tipo de tubos valía 1.500.000 pesos. Pero esa es la tecnología que uno tiene que apropiar. Y uno puede producir un tubo con un desempeño no de 100, pero sí de 30% y lograrlo construir por 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque este país produce mucha tecnología alrededor del aluminio. Están en las ventanas, están en otro tipo de cosas y con ese aluminio se pueden generar este tipo de tubos. Bien, no todo es tan fácil. Para lograr utilizar bien la energía solar, a veces simplemente tomar una radiación, no hay una cantidad de parámetros que dificultan el diseño
y la implementación de sistemas solares, ¿sí? Porque usted tiene que ver con la temperatura, la humedad, los vientos, todo este tipo de cosas, y se convierte en un problema. Pero hay otro problema, no es lo mismo colocarla aquí en Manizales que colocarla en Letras, que colocarla en otro tipo de cosas, son cuestiones distintas, ¿sí? Aquí hay una cuestión que puede generar un poco de, ¿cómo lo diríamos para no herir susceptibilidades? Y hay una cierta información que puede ser un poco delicada, porque hace un tiempo se pensaba que la gente instalaba sus paneles solares fotovoltaicos en su casa y ese excedente lo podía vender. Pero hay que tener cuidado, porque la cantidad de inversión que se hace no se justifica lo que le van a pagar. Entonces hay mucha información alrededor de eso que es un poco delicada, ¿no? Esto funciona a aquellos generadores de alta potencia, granjas solares inmensas, de 100 megavatios, de 1 gigavatio, inmensas, y si es rentable. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Hay otra cuestión, no es un problema de Colombia, pero en otros países eso es un problema las estaciones, porque el sol, bueno, aquí tampoco sale por el mismo lado, ¿sí? Usted puede observar el sol que en una época del año sale por este lado y pasado unos cuantos meses salió por aquí, pero siempre tiene una franja más o menos de unos 10 grados en Colombia, pero se hace muy crítico en unos países del norte y del sur. Una vez sale por aquí, otra vez sale por acá. Entonces la orientación y la manera como distribuye estos sistemas son un problema. ¿Qué problemáticas tiene? Sobre todo los sistemas solares fotovoltaicos y fototérmicos. El lugar de consumo debe ser lo más cerca, ¿sí?, del lugar de generación. Afortunadamente lo permite, porque su sistema fotovoltaico lo puede instalar en el techo donde quiera. Pero instalar una pequeña PCH o una hidroeléctrica, pues no la puede instalar al lado, ¿sí? Y esto también permite otra de las cosas que se están estudiando, ¿sí?, y es las cuestiones de generar energía distribuida, no centralizadas. Es decir, no tener una inmensa central hidroeléctrica, ¿sí?, que impacta muy fuertemente el ecosistema, ¿sí?, a tener pequeñas granjas solares de acuerdo a las necesidades de una aldea, de una comunidad, de ese tipo de cosas. Igual hay impacto, pero es un impacto menor, porque por lo menos usted evita todo el cablado y toda la transmisión y pérdida de todo ese estilo. Esto amerita un estudio, no es tan fácil ponerlo y ya generar, ¿sí? Este es uno de los grandes problemas y retos. La disponibilidad temporal de la energía. ¿Y de noche qué hacemos? ¿Compro baterías? Yo más adelante pensaría que podía ser una solución y se lo voy a comentar. El espacio. Aquí hay un problema fundamental del espacio. Instalar sistemas fotovoltaicos o fototérmicos tiene un problema de espacio. Estamos afortunadamente en la Universidad Nacional, y se puede decir, me preocupa que a veces se construyen granjas solares inmensas, ¿sí?, y se destruyen ciertos bosques, ¿sí?, y luego se muestra la granja solar como una vaina impresionante, ¿sí?, de un ecosistema sostenible, cuando usted ha destruido un poco de cosas para poder instalar la granja. Entonces, ¿cómo explica usted eso a la comunidad? ¿Cómo explica usted a la comunidad que es limpia, cuando para procesar los paneles gasta una cantidad de energía y para hacer el recambio tiene que gastar otra cantidad de cosas? Hay cosas, lo más importante aquí es el sector rural, porque afortunadamente lo puede hacer uno puntual y distribuido. ¿Qué significa? A una casa rural sus paneles los puede utilizar y no es tan costoso, soluciona problemas importantes. En este país hay sitios, increíblemente me di cuenta hace unos años, donde la gente en su vivienda aún no sabía lo que era tener un bombillo.
Y aún se alumbraba con esas de CPM o cosas, increíblemente. Y hay sistemas donde uno tiene que ir a ciertas comunidades a caballo, ¿sí? A 3 o 4 horas porque no hay vías. En este país todavía las hay. Y yo espero que pasen 200 años y todavía las siga habiendo. Con eso contaminamos menos el medio ambiente. Entonces, este tipo de cosas es ciertas dificultades para hacer eso. Mire estas áreas. Sí, muy bien, espectacular. Carlos, perdón, ¿y no hay normativa en el país que este tipo de cosas? Sí hay normativas, pero hay cosas que no son claras. Usted puede colocar una normativa y no es claro qué es proteger un ecosistema, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y no hay normatividad de cómo debe distribuir esto o cómo es el espacio. Posiblemente alguien dirá, bueno, técnicamente no es la posibilidad de partir esto en pedazos y distribuirlo en toda la población para que tenga una mejor distribución o accesibilidad. Voy a decir algo que puede ser un poco delicado, pero mire lo que pasó con Hidroituango. Hidroituango, los primeros que supusieron fueron los ingenieros y la gente del diseño para echar a andar eso. Ahorita está generando el 17%. ¿Y cuánto hace que estamos esperando eso? Se hizo un impacto brutal en todo el río Cauca. Eso sí, hay el récord Guinness, ¿no? Primer país que logra parar un río. Y los ingenieros tomaron una decisión, pero no los escucharon. ¿Quiénes toman la decisión? Los que tienen poder económico. Pues los ingenieros toman una decisión y el político o la junta directiva decide, hagámosle. Entonces, este tipo de cosas a veces se pinta como amigable con el sistema, con el ecosistema, pero tiene una razón de ser. Primero se mide su rentabilidad económica, si no, no tiene sentido. Pero lo que se divulga es otro tipo de cosas. Hay muchas formas de generar energía, depende de cómo la quiera. ¿Sí? Pero finalmente lo que conocemos es que queremos energía eléctrica. No importa si la tiene en forma de calor o la tiene en forma mecánica o lo que quiera. Lo único que conocemos es que estamos utilizando solamente energía eléctrica. Bueno, afortunadamente no sé si afortunadamente, para cocinar ya empleamos el gas. Hacemos con gas. Y la iluminación, seguimos utilizando energía eléctrica. Debíamos utilizar cuestiones, fuentes más naturales, ¿no? Este tipo de cosas, pues mire, calentamiento térmico, muy centrado para piscinas, si ya exagero, la puse ahí, ¿no? Porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? O estoy bien aquí, pero no estoy aquí. Entonces ya comienzan a exagerar. Este tipo de cosas son muy viables a nivel rural, se hace. Y si no, usted utiliza la tecnología. Y fíjese que ahí comienza a haber contradicción, porque fabricar estos tubos de aquí se necesitan componentes cobre, aluminio y otros elementos de metales especiales para poder optimizar eso. Entonces comenzamos en un ciclo, ¿sí?, sin sentido, ¿no? Y está esta que es térmica. Esta toma la energía del sol con los espejos, ¿sí?, y los direcciona a una fuente que está aquí, esta que está aquí. Son sales que las puedo fundir. Y esas sales se pueden fundir a 600, 700 grados centígrados. ¿Y qué significa fundir una sal a 700 grados centígrados? Que después puedo guardarla. Y cuando lo quiera en la noche o el día que quiera, ¿sí?, pues como está a 700 grados centígrados, ¿sí?, la puedo de alguna manera interaccionar con el agua, formar vapor de agua. ¿Y para qué me sirve ese vapor de agua? Para mover una turbina. Volvemos al mismo punto. El punto es que queremos energía eléctrica. Por eso necesitamos mover una turbina. No importa cómo, del sol o donde quiera, vamos a mover una turbina. Entonces esto, pues no sé.
Esto tiene prácticamente, hay centrales en China que son como de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Y ahí el problema de la vida silvestre ya no existe. Temperaturas de 600 y 700, ¿quién pasa por ahí? Podría ser una tontería pensar en la forma en que migran las aves, ¿no? Pues ya no van a pasar por ahí. Bueno, cosas como esa. Y además hay un punto, y es que se genera en la Tierra lo que se conoce como los puntos calientes. Las ciudades tienen un problema fundamental. Yo hablo de La Dorada, por ejemplo. Hace muchos años, uno encontraba árboles en las calles, en las aceras, ¿sí? Y en los parques, y eso regulaba mucho la temperatura de la ciudad. Usted va a La Dorada y no encuentra un árbol, en general, ¿no? Sus andenes son llenos de cemento. Sus parques son cemento. No vaya tan lejos. Aquí la Universidad Nacional de Manizales es puro cemento. ¿Sí? Y en épocas de calor no hay quien se siente por ahí. Entonces las ciudades se convirtieron en punto caliente, a tal punto de que en promedio se han incrementado su temperatura 1 o 2 grados en 20 o 30 años. Y 2 grados en una ciudad es terrible. Son puntos calientes. Estos son puntos calientes. Bueno, usted puede monitorear, hacer mucho tipo de cosas. Estas son las sales en Bolivia que se utilizan para procesar el litio, pero ahorita se me fue de la mente el dato. Para procesar 1 gramo, no sé cuántos litros, cosas necesita de agua, y entonces lo hace pensar a uno. ¿Estamos en una época de sistemas tecnológicos amigables o qué? Bien, ahí está. Bien, ¿cuál es la solución que plantean muchos académicos y muchas personas? Es que vivimos de las modas. Entonces estamos en el cuento de la energía solar y el sistema fotovoltaico, y todos queremos instalar sistemas fotovoltaicos. Y en todos los países, por regalías, por lo que quiera, como quiera, todas las ciudades y todos los municipios están instalando granjas solares. Eso no es la solución. La solución es lo que ha planteado mucha gente, sobre todo académica, es que se tiene que optimizar la manera en que se genera energía. Hay sitios como el Pacífico, donde se puede utilizar pequeñas generadoras eléctricas que llaman PCHs, en conjunto con eólicas, pero muy distribuidas para las poblaciones. ¿Sí? En La Guajira podían ser los sistemas eólicos y los paneles. ¿Sí? Eso se llama hibridizar la energía. Entonces, si yo tengo disponibilidad de energía hidroeléctrica, también puedo conjugar con fotovoltaica, puedo conjugar con térmica, puedo conjugar con eso. La preocupación es que ahora nos movemos al otro extremo. Entonces, todos vamos a instalar fotovoltaica. La solución está en el equilibrio que tenemos que tener para generar energía. No sé, el mismo punto. ¿La solución está en los carros eléctricos? No. No. Imagínense donde todos tuviéramos en esta ciudad carros eléctricos. Hay un problema fundamental en baterías, en contaminación, cómo los cargamos, la manera en que tenemos que reorganizar la ciudad para poner cargadores eléctricos. Esa no es la solución. La solución siempre son cuestiones optimizadas, hibridizadas, de acuerdo a cada población y de acuerdo a cada necesidad. Esa es la solución. Y eso se discute a nivel académico, pero desafortunadamente quien toma la decisión es la rentabilidad. Entonces podríamos traer todos los carros eléctricos, ¿sí? Y tener un problema social, de contaminación, de todos los estilos a futuro. Y eso es lo que se está pensando en 30, 40, 50 años. Y es la preocupación que se llama. La solución no es la energía fotovoltaica, la solución no es los combustibles fósiles, la solución no es la hidroeléctrica, la solución no es la nuclear. La solución es conjugar todas esas y optimizarla de acuerdo a las necesidades de cada población o país. ¿Sí? Seguramente lo que necesite Canadá o Alaska no sean las mismas necesidades que nosotros tenemos para generar energía.
Y yo espero que afortunadamente no sigamos haciendo esas hidroeléctricas para ostentar poder, ¿sí? Destruir cuestiones inmensas. Ya la gente, espero que a futuro no trate de hacer cuestiones colosales, sino cuestiones más pequeñas y distribuidas. Eso es un trabajo que se está haciendo al sur de Chile. Al sur de Chile es hacer cuestiones más distribuidas de acuerdo a las necesidades de la población, para impactar menos. Aprovecho la oportunidad, aquí está el señor decano, y es esta especialización en energía solar, que queremos hacer más una formación de personas un poco más éticas, ¿sí? Capacitadas para esta cuestión de implementar energía solar, ¿sí? Porque a veces se desborda mucho y todo el mundo tiene la capacidad o piensa tener la capacidad o se vuelve experto instalando sistemas fotovoltaicos y que piensa que por unir 2 cables o 3 cables o colocar un panel, llegamos un momento a un clima en que todo esto está desbordado. Y me decía la normatividad. Hay cuestiones que no son claras en la normatividad, pero son claras para las grandes empresas que tienen todo su músculo financiero y este tipo de cosas. Para una casa seguramente usted tiene una capacidad autónoma de colocar 10 kilovatios, pero no para hacerse rico, ¿sí? Ni para comenzar a vender, porque la primera cuestión que uno se hace es que si usted quiere vender, usted tiene que adquirir el estatus de comerciante, ¿sí? Entonces tiene que tener, yo como simple dueño de una casa, para venderle a un generador, pues tengo que facturar, ¿sí? Entonces las cosas no son tan claras. ¿Cuál es la recomendación? Claro, instale sistemas fotovoltaicos, pero aquellos que le permitan minimizar, ¿sí? Su consumo energético. Por ejemplo, yo lo tengo, yo lo hago, y yo utilizo la red de proveedor de energía para aquellos elementos ocasionales, ¿no? ¿Sí? La lavadora, lo que quiera. Y sobre todo la mayoría de iluminación la hago con sistemas fotovoltaicos. Uno puede lograr disminuir hasta el 50 o 60%. El resto es cultural. ¿Qué significa cultural? ¿Sí? Pues apague las cosas que no use, ¿sí? Ponga temporizador. Una nevera dura 24 horas prendida sin ningún sentido. ¿Cómo que sin ningún sentido? Sí. Y yo le pongo el ejemplo del señor que vende los helados en las cajitas esas de Icopor. Si el señor tiene el helado ahí y dura horas con el bendito helado y no se le derrite, ¿por qué usted no puede apagar la nevera? Saber que tiene una tecnología térmicamente aislada. Pues apáguela por la noche, no la va a abrir. Entonces, por ejemplo, yo temporizo la nevera y muchas cosas y le pongo un temporizador y le digo apáguese a las 9, préndase a las 5, nadie la va a abrir. ¿Sí? Porque los sistemas pueden estar en stand-by, esa es una confusión. No, es que la nevera tiene su termostato y regulador, sí. Ella lo que dice es que está a una temperatura, pero sigue funcionando a una potencia mínima, eso es consumo. Se hizo un estudio que lo dijo aquí, lo escuché, fue espectacular. Algún gerente de una de estas generadoras de energía decía lo siguiente: la preocupación es la cantidad de consumo fantasmal o el derroche de energía. ¿Dónde está? En los controladores de los celulares, en los Smart TV, en los codificadores, todo eso. Dura 24 horas prendida. Esos codificadores y controladores de internet gastan 5 o 7 vatios por hora. Eso no es nada. Multiplique por 24 horas. Multiplique por 30 días. Multiplique por un año. Y finalmente es 40% que usted está pagando y botando. Entonces, de nada sirve colocar sistemas solares o cuestiones si no cambia un poco el concepto de cómo usarlo. Y entonces se ha planteado en muchas reuniones, pues hermano, temporice, por decirlo técnicamente. Lo que uno hacía o hacía el abuelo: papito, apague el computador, el ese, y uno apague, y vaya, apague. No, ya hay cuestiones electrónicas que lo hacen solito. Entonces, por ejemplo, hay temporizadores que valen 30.000 pesos. Entonces lo coloca uno en la nevera, se lo coloca allí, se lo coloca acá, y se apaga, y se prende cuando usted quiera. ¿Cuál es mi recomendación? Pues usted puede instalar sus sistemas fotovoltaicos,
pero es un problema cultural y es del consumismo y sobre todo dejar de botar tanta energía. Bien, yo les agradezco, está eso ahí. Bien. No mostré esto aquí, pero mire, las celdas de silicio tienen una eficiencia teórica del 30%. Comercialmente está como en el 22%. ¿Qué significa eso? Que de toda la radiación que le llega, utiliza el 20%. ¿Por qué utiliza el 20%? Por su constitución, su formación, toda la parte intrínseca. Las perovskitas y otro tipo tienen una eficiencia de alrededor de 45, casi 50%. Hay otras por ahí de 70, una vaina brutal. Pero ¿por qué no son accesibles comercialmente? Porque los elementos con los cuales los tengo que fabricar, conseguirlos es muy costoso. ¿Sí? En cambio el silicio, pues voy y me baño en la playa y tengo silicio. Entonces fíjese que el elemento del silicio, ¿por qué hizo accesible los paneles fotovoltaicos? Porque la disponibilidad del material está ahí. ¿Por qué no vamos a aumentar eficiencia? Al menos que pues no tenemos esas tierras raras y todos esos elementos son tan complicados de procesar para obtener un panel comercial. Sí hay paneles de esa tecnología, pero son costosos. ¿Dónde lo instala? En los satélites, en las cuestiones de comunicación, en las cuestiones de tipo de defensa, porque pues ellos tienen la plata, no hay problema, pero no es accesible comercialmente por los costos de los materia prima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.